Este salmo es precioso, todos son preciosos. Este salmo tiene que llenarlo usted de consolación. ¿De qué vamos a hablar? Dios tiene el control. Ese es el tema de hoy. Dios tiene el control. Algo lo nombramos, hicimos referencia el domingo pasado, fue cuando hablamos de la paciencia. Y hubo testimonios acerca de la paciencia. Y dijimos que la paciencia es la solución cuando los problemas no tienen solución. Cuando su matrimonio no tiene solución, la solución es la paciencia. Hay cosas que solo se resuelven con paciencia. Y hay cosas en las cuales hay que tener paciencia. Dijimos por qué había que tener paciencia. Una de las cosas es porque Dios tiene control. Y dijimos también qué hacer mientras tengo paciencia. Una de las cosas es vivir todos los días con una expectativa. Mientras yo estoy esperando, mientras tengo paciencia, todos los días estoy en la expectativa de que ese va a ser el día del milagro. De que algo va a pasar, de que esa llamada es la que estaba esperando. ¿Ven, hermanos? Y seguimos creyéndole a Dios. Salmo 139, 1 al 16. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua. Y ya tú, Jehová, lo sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es que no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. O sea, me va a tomar tu diestra, es lo mismo. Y si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche entonces resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué bueno. Tú formaste mis entrañas, me hiciste ahí en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y ponga atención a esto. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Otra versión dice, y en tu libro estaban escritos todo lo que yo iba a vivir sin haber empezado a vivir. En tu libro estaba escrito todo aquello que yo iba a pasar sin haber ni siquiera empezado a vivir. ¿Tiene Dios control o no tiene Dios control? Es un salmo sobre la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos como primicia, hermanos, y como cierto, creemos en un Dios que todo lo sabe. Amén. Que todo lo conoce y que tiene la respuesta a todas las cosas. ¿Estoy bien? ¿Puedo hablar por todos los que estamos aquí? Él sabe todo acerca de usted y acerca de mi hermano. Dios lo conoce todo. Él sabe por qué usted hizo esas cosas. No necesita el VAR, que ahora hacen así en fútbol y en todo, para la repetición, porque Él no falla. Cuando Él juzga, juzga con un justo juicio, hermanos. Porque la palabra de Dios nunca vuelve a Él vacía, dice la Biblia, sino que va y logra el propósito para el cual fue enviada. Discierne los pensamientos, discierne, incluso conoce las intenciones del corazón, por qué y para qué usted hace las cosas. Hablo aquí un tirito para dar una bienvenida a María Isabel, que nos visita hoy. María Isabel, Dios le bendiga. Ya ha estado una vez, ¿verdad, María Isabel? También a don Jesús. Don Jesús, usted vino una vez, ¿verdad? No, hasta hoy. Bendiciones. Y a Vilma Martínez también. Vilma, Dios le bendiga. ¿Cuántos damos una bienvenida? Todos son bienvenidos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bienvenidos, están en su casa.
es la palabra. En el principio era la palabra era Dios, estaba con Dios y la palabra era Dios, el verbo o era Cristo, es lo mismo. Todas mis inquietudes, todo lo que yo estoy con anhelos, hermanos, Dios lo sabe. Y no solo la sabe, sino que Él sabe la respuesta y la solución para mis inquietudes. Dios conoce lo que usted está pasando y Dios sabe cómo solucionarlo, cómo la ve desde ahí. Dios sabe hasta lo que voy a decir y conoce mis pensamientos. No está todavía la palabra en mi boca, no está ahí, usted ya la conoce. Y dice el salmista que este conocimiento que tiene Dios es algo que se escapa a mi raciocinio humano, a mis limitaciones. Y lo único que puedo hacer al respecto es aceptarlo. Tengo que aceptar que Dios tiene el control, que Dios todo lo puede, que Dios todo lo sabe, que Dios me conoce, que me conoce mejor que yo. Nadie me conoce como Dios. Que no hay lugar en el universo, hermanos, en que me pueda ocultar de la mirada de Dios. Por lo tanto, eso quiere decir también que no hay lugar donde Dios no esté. Dios es omnipresente. Dice que está en el cielo, que está donde estén las estrellas, más allá de las estrellas, en un agujero negro, donde tenga que estar, en el fondo de la tierra, en cualquier país, monte, cueva o lugar por recóndito que me parezca o me haya perdido. Dios está allí. Y puedo clamar y Él sabe lo que estoy pasando. También es algo bonito saber que para Dios todo es igual, el día y la noche, la luz y las tinieblas. Él puede hacer milagros de noche, de madrugada, acá en Estados Unidos, en China y en la Cochinchina. También dice el salmista que Dios nos formó en la oscuridad, en el vientre de mi madre, allí oscuro, hermanos, donde solamente con las cámaras actualmente de ahora se ven. Ya Dios tenía esas cámaras especiales. Es que a Dios nada se le esconde, hermanos. Y allí Él me formó. Qué bueno entender que soy creación de Dios, que Dios me formó. Y David dice, después de que habla de que Dios lo formó, dice, porque grandes y maravillosas son tus obras. Eso es lo que Él dijo. El trasfondo no se sale, hermano. O sea, la obra que Dios hizo en usted es una obra de las manos de Dios. Predicamos y seguiremos predicando que usted no es obra de la casualidad, que usted no es una bala perdida, que usted no fue una pérdida de cuentas de mamá o unas pastillas que se le olvidaron. Porque aún si así hubiera pasado, usted está aquí porque Dios quiso, esa es la voluntad de Dios. El concebir, el quedar una persona embarazada es un milagro, hermanos. No es todo el tiempo que lo puede hacer y hay un montón de circunstancias que evitan también que una persona quede embarazada. Entonces usted está aquí, ¿sabe por qué? Porque Dios quiso. No fue porque mamá y papá quisieron, fue porque Dios quiso. Porque usted hoy pudo haber estado aquí y en vez de ser usted hubiera sido un hermanillo suyo también. Había un montón de millones de bichillos que iban igual que usted de feo. Iban a ir para fecundar el óvulo. Y de ese montón de millones, solo usted pegó. ¿Sabe quién fue el que ganó? Usted. Entonces, ¿por qué usted está aquí? Porque Dios quiso que usted estuviera aquí. Porque usted fue el verdadero campeón que llegó primero a la meta. Y entonces Dios sabía, Dios sabía que iba a ser bueno. Y dice que lo empieza a formar en la oscuridad. Porque Él no necesita microscopio, no necesita nanotecnología, no necesita nada, hermanos, para formarlo a usted. Y ahí Dios lo formó. O sea, que usted puede ampliar esto con el montón de conocimiento que hay de la ciencia. Ahora usted podría ampliar un montón de cosas más. Dios ya tenía escrito en su libro, y esto siempre me ha llamado la atención y me encanta. Dios ya tenía en su libro todo lo que usted iba a pasar, aún sin haber pasado nada de lo que usted estaba pasando. Déjemelo embarajárselo desde este plano, hermanos. Lo que usted está pasando hoy, a Dios no lo tomó por sorpresa. Lo que usted pasó la semana pasada, a Dios no lo tomó por sorpresa. Y igual, lo que usted va a pasar en estos días, a Dios no lo va a tomar por sorpresa. ¿Qué está pasando mientras usted le está pidiendo a Dios y está esperando con paciencia? Dios está trabajando en su problema. Cuando usted espera
y encomienda al Señor su camino y confía en Él, ya Dios está trabajando desde antes, porque Dios ya conocía lo que a usted le iba a venir. Ya Dios tenía escrito en su libro y conocía todo lo que iba a pasar en mi vida, desde el momento en que me está formando, y aún no había empezado a vivir fuera de mi madre, y ya Dios sabía todo lo que me iba a pasar. Todas estas razones y muchas más son de sobra, hermanos, argumentos suficientes para poder confiar en Dios en cualquier circunstancia en la vida. Juan 6:1, en la que me encuentre. No importa la circunstancia en que usted se encuentre hoy, todo esto que yo le estoy diciendo, todo este salmo, hermanos, que le acabo de leer, Salmo 139, me da razones suficientes para saber que Dios tiene un conocimiento anticipado de las cosas. Se llama la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado, hermanos. Él todo lo sabe y a Él no se le escapa nada, y Él tiene el control de todo. Y saber esto tiene que darme la confianza suficiente para esperar en Dios y saber definitivamente que Él sabe por qué pasan las cosas en su vida, que Él tiene el control de mi vida y de todo lo que me rodea. Amén. Amén. Dios sabe por qué pasan las cosas en su vida. Todo este salmo se lo leí, hermanos, como introducción, para que usted sepa que a Él no se le va nada, que desde que Él lo formaba en el vientre de su mamá, que usted no es sobre la casualidad, que usted está aquí, porque la Biblia dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos formados por la mano de Dios, es algo especial lo que está allí. Entonces vamos a ver, número uno, o en primer lugar, que Dios tiene el control de nuestras necesidades. Juan 6:1. La alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿qué torta? Se lo agrego yo, cierre comillas, sin que tome nota del registro. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús ve un montón de gente que le había seguido. La gente se sienta en el monte y Jesús dice a Felipe: ¿de a dónde compraremos pan para que coman estos? Pero ve el verso 6. ¿Qué dice? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Tengo que entender que todo lo que estaba pasando en su vida, siempre lo he dicho, es una pregunta de parte de Dios. Y que esa pregunta Dios nos dice para probarnos. Que todo lo que estamos pasando cuando pasamos problemas son exámenes. Y que Dios nos hace esos exámenes y nos pregunta, ¿qué hacemos? Porque a Dios le interesa mucho saber cuál es la respuesta suya ante los problemas. Pero ya Él sabía lo que va a hacer. O sea, cada vez que a usted viene un problema, es una pregunta que Dios le hace a usted, y el que tiene que saber contestar esa pregunta es usted, porque Dios ya sabe la respuesta. ¿Qué responde Felipe? Ya Jesús sabía la respuesta, ¿verdad? Ya él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan. Un denario era el salario de un obrero durante todo el día. 200 denarios, casi un año de salario. No bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, para agarrar un poquitito. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero ve la respuesta: ¿mas qué es esto para tantos? Hay dos respuestas. La de Felipe, 200 denarios no alcanzarían para darles un poquitito a cada uno. Los dejamos ni embarrados. Y la de Andrés: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes, tiene 2 peces, pero para tantos, ¿qué es esto? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, que se recuesten ahí. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Usted sabe lo que es ver 5,000 parroquianos? Habla de varones, sin contar mujeres ni niños.
tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. De fe le da primero a los discípulos, la argolla es así. Asimismo, de los peces, los discípulos, los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, ve que es hasta que estén saciados, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron de esos 5 panes y los 2 peces, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús tiene cuidado, hermanos, y tiene el control de nuestras necesidades. La Biblia dice, no se preocupe por qué va a comer, por qué va a vestir. Dios tiene cuidado de nosotros y Dios sabe de qué cosas tenemos necesidades. Es algo que usted y yo tenemos que tener muy presente, hermanos, día a día. Estas reglas usted tiene que vivirlas día a día como reglas fundamentales de su vida. La principal, que Dios tiene el control de todo, y dentro del control de todo es que Él conoce mis necesidades, que aún la palabra la conoce antes y conoce lo que usted está necesitando hoy. ¿Qué está necesitando usted hoy? ¿Cuántos están necesitando un milagro de parte de Dios? ¿Cuántos necesitan un milagro de parte de Dios? Amén. ¿Sigue creyendo que Dios tiene el control? ¿Y que Dios tiene la respuesta? Yo espero que sí, y que al final lo afirmemos. Todos nosotros, hermanos, pasamos por situaciones difíciles en la vida. Y algunas de ellas están totalmente imposibles, hermanos. Y se nos escapan de las manos. Yo tengo una. Y a veces, en medio de estas circunstancias, lo que sentimos es que hemos llegado al final y damos todo por perdido. Me pasa a mí y también seguramente le pasa a usted, hermanos. Como hasta que ni queremos orar, hermanos, porque sentimos que esto no tiene solución, que ya he pedido mucho, que ya he esperado mucho. Ahora, muchas veces ante los problemas de nuestra vida, hermanos, ante los imposibles que estamos enfrentando, nos vienen preguntas acerca de cómo hacer para resolver este problema. Ay, si hago esto, si viniera esto, ay, si esto se me diera, si me nombraran, si me dieran plaza fija, eso no es lo que va a resolver su problema. Es más, cuando le pedimos a Dios de esa manera, estamos limitando el poder de Dios. Necesitamos un milagro económico. Si me pagaran la plata que me deben. Oiga, yo con lo que me deben salgo adelante y no necesito nada más. Yo con esto salgo adelante. Ay, si esto pasara, usted está limitando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene 1 y 1 millón de formas diferentes de poder bendecirlo a usted y de sacarlo adelante, hermanos. ¿Cómo vamos a hacer para solucionar esto? Esta es la pregunta que tenía Felipe, la pregunta que tenía Andrés, la pregunta que tenía Pedro, la que tenía Juan, la que tenía Mateo. Todos tenían esa pregunta. ¡Qué bronca! Yo se lo dije a Jesús, teníamos que hacer un grupito más pequeñito y escondernos. Pero miren, 5,000 chavales, y ven de chacalines, de feria son buenos para tener cuidas. La misma pregunta que Jesús hizo, muy probablemente era la que se estaban haciendo ellos en ese momento. ¿Cómo vamos a hacer para alimentar a esta gente? Y si no nos alimentamos nos van a linchar. La misma pregunta que usted se está haciendo es una pregunta que Jesús permite que usted se haga. Para ver cuál es su respuesta, para saber lo que había en su corazón, para saber cómo usted va a responder, hermanos. ¿Cómo va a resolverse este problema que yo estoy pasando? ¿Cómo se va a resolver este milagro que le estoy pidiendo a Dios? Siéntase como en el momento en que está Jesús, con un Jesús que es el mismo que se está preguntando lo que usted se está preguntando hoy. No sé si me voy a entender, pero que Él mismo sabe que Él tiene la respuesta. Ante esa pregunta que usted se está haciendo, que se ha hecho en estos días, meses o años, Jesús ya tiene la respuesta. Son preguntas que Jesús y Dios ya sabía que vendrían. Preguntas de las cuales Dios tiene la respuesta y tiene la solución. No hay nada que se escape a su mirada, no hay nada que se escape a su conocimiento anticipado de las cosas.
Son preguntas, hermanos, de las que incluso usted y yo deberíamos conocer las respuestas. Si conocemos realmente a Dios, si sabemos realmente que Él tiene todo bajo control, porque lo sabemos, pero parece ser que a veces nos embotamos y se nos olvida, que Él está en el asunto suyo trabajando antes de que este asunto que usted está pasando sucediera. Lo conocemos, ¿verdad? Deberíamos tener una respuesta, hermano, que agrade a Dios. Como Pedro, cuando 3 veces Cristo le pregunta que si lo amaba, y la tercera vez Cristo le responde: Señor, tú todo lo sabes. Usted sabe que yo lo amo. Había una razón de esa pregunta, porque esa pregunta seguramente es la que Pedro se hacía diariamente después de haber traicionado a Jesús. Si lo que sentía era verdadero amor, si lo que sentía era pasión. Y Cristo le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas, me amas, me amas? Y la tercera vez Pedro responde: Señor, tú todo lo sabes. Tú sabes que te amo. Ahora mi respuesta: Señor, tú todo lo sabes. Yo no sé cómo voy a salir de este problema. Yo no sé cómo se va a resolver. Lo que necesito es un milagro. Necesito que Dios obre y que haga algo. Necesito una respuesta. Pero yo sé algo. Yo sé que usted tiene el control. Esa debe ser una respuesta ante los problemas que estamos pasando hoy, hermano. Fue lo mismo que Cristo preguntó ante la presencia de una multitud, hermanos. De ese montón de gente que lo seguía y la imposibilidad de alimentarlos humanamente hablando, ese 5,000 hombres, dejémoslo ahí sin contar mujeres ni niños. La pregunta que usted se hace, hasta cuándo y cómo, esa respuesta ya está, hermano, ya está, ya Cristo la tiene ahí. La pregunta viene, la duda viene y la respuesta ya está. Él sabe cómo va a ser. Ya Cristo sabía cómo iba a ser. Dios ya sabe cómo va a ser en su problema. Y Dios sabe ser Dios. ¿Usted creyó que Él está practicando cómo ser Dios? Que Dios está haciendo una pasantía como Dios. A Dios nadie le puede enseñar a ser Dios. Él ya sabe trabajar y hacer el trabajo de Dios. O sea, la solución de Dios no empezó cuando el problema apareció, sino que Él empieza a trabajar tras bambalinas, tras el escenario. Desde antes de que el problema venga, ya Dios está trabajando en el problema. Y Dios permitió, déjeme decírselo así, 1 Corintios 10:13. Dios permitió esta prueba que usted está pasando, o la que vaya a pasar. Y también, usted no estaría pasando por este problema y por esta prueba si usted no pudiera salir adelante y salir vencedor. Voy de nuevo. Usted está pasando un problema, está pidiendo un milagro, usted cree que hay un imposible y que no hay respuesta. Si Dios permitió que usted esté pasando este problema, es porque Dios sabía que usted podía pasar adelante y salir adelante de este problema. ¿Estamos bien? Lo leo en Dios habla hoy. Vosotros no habéis pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Vosotros no habéis pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y podéis confiar en Dios, que no os dejará sufrir pruebas más duras de lo que podáis soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios os dará también el modo de salir de ella, para que podáis soportarla. ¿Qué le pareció esta versión? Dios, vosotros no habéis pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Dios habla hoy. Y podéis confiar en Dios, que no os dejará sufrir pruebas, no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que podéis soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios os dará también el modo de salir de ella para que podáis soportarla. Una palabra que usted tiene que entender. Esto que le estoy dando se llama un forro en el colegio. Antes era una batería. Yo no sé si todavía sigue siendo un forro o qué. Sí, apréndaselo de memoria, porque esto usted lo va a necesitar muchas veces en los exámenes de la vida. Y cuando vienen estos problemas y cuando pasan estas circunstancias, y hoy por hoy, de lo que usted está pasando, usted tiene que tener esta respuesta. 1 Corintios 10:13. Dios no nos dejará pasar pruebas más fuertes de las que yo pueda soportar. Y juntamente con las pruebas, Dios me da la salida. Solo le pido, abre, oh Dios, mis ojos para ver las maravillas de tu ley.
Amén, hermanos. Necesitamos solamente abrir los ojos porque Dios ya nos está dando la salida de esta prueba. ¿Alguien allá atrás lo oyó o no lo oyó? ¿Está pasando usted una prueba? ¿Está pasando una necesidad? ¿Está pasando una circunstancia negativa? ¿Hay un milagro que usted necesita, tal vez urgente? Yo no sé. 1 Corintios 10:13. Dios no lo va a dejar a usted pasar una prueba más fuerte de la que usted pueda soportar. Y estoy seguro, esta es mi respuesta, que junto con esta prueba Dios va a mandar la salida. También aquí tiene otro forro, Romanos 8:28. Debe sabérselo porque es de los primeros pasajes que San Pedro le va a preguntar allá arriba. Es una prueba de 7 años, dice Nelson. El lunes y el martes sucedió el milagro. Sentí que tiene todo. Pero Dios me enseñó mucho en estos 7 años. Cuando llegué al baño, sabía dónde estaba. Mi mandado en la oficina que está. Dios dice el milagro. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un embarazo dura 9 meses, más o menos. Pruebas, agruras, porque dice que tiene mucho pelo chiquito, mentiras. Y viene el día de la hora tatá. Viene el día de parir. Si es normal, vienen dolores fuertes, dice, fuertes. Pero la Biblia dice que una vez que han dado a luz, ¿qué? Se le olvidan todos los dolores. ¿Es cierto, hermanas? Vi un video de un chiquito que nace, está llorando y llorando, pero desconsolado. El William tenía buenos pulmones, se lo arrima a la mamá atrás, le da un beso y se calma. Qué tremenda esa relación, ¿verdad? Que Dios tiene entre padres e hijos. Así es la vida, hermano. Usted puede estar sufriendo mucho, no sé cuántos años, 7 años, dicen eso. En el momento en que Dios hace el milagro, va a haber un regocijo. Pero yo, mientras tanto, espero con una expectativa. Dios no me abandona. ¿Cuántos alaban a Dios? Y aunque pareciera que no, Él sigue teniendo el control de las cosas. Romanos 8:28, apréndaselo. Eso es un forro. ¿Qué digo un forro? Es un forrazo para los exámenes, para las pruebas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Voy a repetir algo. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito para usted. Permitió que usted naciera, permitió que usted fuera un vencedor desde antes de nacer. En el momento en que usted entra como un pecesaco chiquitillo y fecunda el óvulo de su mamá. Porque fue usted. Entre millones fue usted, hay un propósito. ¡Gloria a Dios! Dice Nelson que le dieron la licencia. ¿Eso fue Nelson? Amén. Nosotros vemos las cosas muy sencillas, ¿verdad? Aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, decía ayer Cintia. Porque para siempre es su misericordia. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno. ¿A cuántos Dios los ha bendecido a través de su vida? Y no puede hacerlo otra vez. ¿A cuántos Dios les ha hecho milagros a través de su vida? Y no lo volverá a hacer. Y usted que está clamando, la Biblia dice, el que hizo el oído no oirá. El que hizo el ojo no verá. Estas dos razones que le acabo de decir, hermano. 1 Corintios 10:13, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos soportar. Y Romanos 8:28, que yo sé, y hoy lo declaro una vez más en medio de la prueba, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Son las que yo debo contestar y tener como respuesta, como vivencia en el momento de la prueba. En el momento en que llegue la desesperación a mi vida, en que creo que ya llegué al final,
en que ya estoy tentado a dar todo por perdido. Mire, hermanos, Dios no me va a dejar ser probado más de lo que yo pueda soportar. Si yo estoy pasando esto porque yo lo aguanto. La Biblia dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Usted dice amén? Eso me enseña a mí que cuando una prueba viene a mi vida, ya pasó por el escrutinio de Dios. Ya pasó por el filtro de Dios y Dios dice, siga adelante porque aguanta. O dice, no, pero Dios, esto no lo aguanta, mejor dejémoslo para otra persona. Lo que usted está pasando, usted puede soportarlo. Y Dios ya le tiene la salida. Dígame por qué es para usted. Y tiene que estar seguro de algo en medio de esta prueba. Todo lo que ha estado usted pasando, usted va a ver la gloria de Dios manifestarse a través de eso. Porque todo ayuda para bien a los que aman a Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Él tiene control de todo, de las necesidades, desde antes que se las pida. Juan capítulo 11, verso 1. Aquí está un pasaje que por tiempo me dejó a mí pensando, porque lo analicé solamente humanamente hablando. Hablando de la muerte de Lázaro, el momento en que Lázaro muere. Juan capítulo 11, verso 1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le jugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, y yo lo subrayo, lo marco a colores. He aquí que el que amas está enfermo. Aquí está, me urge. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Como hemos visto, hay 3 tipos de enfermedad, dijimos la semana pasada, ¿verdad? Hay enfermedad que es para muerte, hay gente que se va a morir por una enfermedad. Hay enfermedad que es debido a la disciplina que Dios nos está pasando. Y hay enfermedad que es para la gloria de Dios, la cual Dios va a sanar y la cual Dios se va a glorificar. Yo aprendo en estos días que de aquí en adelante yo oro por la enfermedad. Señor, glorifícate en medio de esta enfermedad. Que esta enfermedad sea para tu gloria. Y cuando Dios haga el milagro, usted tiene y está obligado a darle gloria a Dios y a testificarlo. Porque hay gente que Dios la sana y se olvida que Dios la sanó. Y pone a toda la gente a orar y Dios hace el milagro y se olvida de decirlo. Dios sana la enfermedad que es para su gloria. Así que piensa en su mente, Dios, yo te pido la sanidad de tal persona y te voy a glorificar, Señor. Voy a decirle a todo el mundo y voy a meter en el Facebook que tú hiciste un milagro, porque esto te va a glorificar. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, cuando yo pues, que estaba enfermo, verso 6, ¿qué hizo? Agarró un número inmediatamente y se fue para Betania. No, se quedó 2 días más. Lázaro, el que amaba, pero se comía sus tortotas, dice el anuncio aquel, ¿verdad? Se comía las empanadas, invitaba a un montón de discípulos y apóstoles que llegaban de gorro allá en la casa de Lázaro. Eso es lo que le preocupaba a Marta, que Jesús nunca llegaba solo, llegaba con un montón. Y empezaba a cocinar para todos. Era el que amaba. Le habían lavado los pies con sus cabellos y todo, hermano, se los había limpiado. Y le mandan a decir que Lázaro, el que ama, lo recalca Juan, está enfermo y se quedó 2 días más en vez de ir. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez, 2 días después. Le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora nomás procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Jesús dijo, no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho pues esto, le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, voy pues a despertarle. ¿Quién le había dicho que estaba durmiendo? Lázaro. Está hablando de muerte. Dijeron todos sus discípulos, ay Señor, si duerme, sanará, está bien. Es como dice mi mamá cuando ve un enfermo comiendo algo, dice, enfermo que come algo no es enfermo sino un gallo. Como que el enfermo cuando lograba conciliar el sueño estaba mejor. Y si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro.
y ellos pensaron que había hablado de reposar del sueño. Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto, porque nunca iban a entender. Y dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Este Tomás que la sacaba en el estadio, ¿verdad? Vamos también para que muramos con él. Miren, hermanos, de aquí yo saco muchas cosas. Más adelante viene la resurrección de Lázaro, pero dice mi mamá que todo el mundo predica a Lázaro, que no le gusta ir a los entierros porque solo hay Lázaro predica, ya está aburrida. Pero hay algo que las hermanas dicen cuando Cristo llega al frente de la tumba de Lázaro. Dicen eso. No sé si fue un reclamo o qué, pero dicen, nuestro hermano no habría muerto si hubieses estado aquí. ¿Se acuerdan? Más adelante, así que ellos, nuestro hermano no habría muerto si hubieras estado aquí. Puede ser un reproche, pero es una afirmación. Yo siempre he creído que si Jesús hubiera estado ahí, cuando lo llamaron, Lázaro no se muere. Porque la vida y la muerte no pueden convivir juntas. Jesucristo es la resurrección y la vida. Y si Jesús hubiera estado ahí en la casa, inmediatamente que llega, Lázaro sale espantado a jugar bola. Pero como esa enfermedad era para la gloria de Dios, era necesario. Incluso, hasta el día de hoy, dicen los teólogos, que todas las resurrecciones que Cristo hizo fue como inmediato, como que el muerto estaba calientito. Pero Lázaro, cuando él llega ya, tiene 4 días de muerte. Y las hermanas le dicen, cuando él dice que lo saquen, dicen, ya hiede. Había empezado a podrirse Lázaro. No sé si gusanos, qué tenía, y depende de la enfermedad, se pudre más rápido. Porque dicen los teólogos que según los judíos, el alma del muerto andaba por ahí como 3 días, todavía. Entonces sanar, y hasta que un muerto viniera, había pasado algunas veces, tal vez por algún problema cardíaco, y volvía. Pero después ya 4 días ya no había duda de que ese hombre estaba muertecito, muertecito, dice un puertorriqueño. No solo muertecito, que yo estaba podrido, podrido. Hediondo estaba. Ya Lázaro apestaba. El milagro de la resurrección de Lázaro no iba a dejar ninguna duda del poder de Dios sobre la muerte. Ya el alma no existía por ningún lado aquí, en lo que era entre el mundo terrícola. Ya se había ido a donde tenía que irse, para el Hades. Pero ese Lázaro iba a resucitar al 4.º día. Definitivamente Dios se iba a glorificar. Ahora, cuando hablamos de la muerte de Lázaro, hablamos de un imposible bien grande. Porque estamos hablando de que Él tiene control de todo, incluso sobre la muerte. Y cuando a Jesús le avisan que su amado amigo está enfermo, no lo mandan a llamar, pero le avisan. Debería haber una reacción lógica al que amas. Tal vez porque sabían que no era necesario que él estuviera ahí, hasta con una rezadita que se hubiera pegado a Jesús, Lázaro hubiera sanado desde donde estaba. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez lo que pensaron fue que por la relación que tenían Jesús y Lázaro, Jesús se iba a dejar ir en el primer Uber que apareciera. Uber. La realidad es que esta reacción de Jesús nos deja humanamente hablando, hermanos, sin respuesta. Si Jesús sabía que estaba enfermo, ¿por qué no salió inmediatamente a visitar a su amigo Lázaro? ¿Por qué no Dios no sana a usted inmediatamente? ¿Por qué Dios no le hace el milagro inmediatamente? Es más, algunos pensaban, ¿por qué ni siquiera hubiera permitido que me pasara a mí esto? Sino que más bien se queda 2 días más. Nos llena de preguntas, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el problema? Que como están altos los cielos de la tierra, así están nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. Como alto está el cielo de la tierra, así están nuestros pensamientos de los de Dios. Estamos apartados. Comprender a Dios totalmente, hermanos, es como querer que una hormiga nos interprete el internet y nos dé unas clases del internet, de lo que es el internet. No se puede. Dios ve las cosas diferentísimo de como nosotros los vemos. Por eso es precisamente que nosotros tenemos tantos problemas de pensamientos, hermanos, en nuestras vidas. Queremos que Dios trabaje como nosotros lo haríamos, por lo menos como creeríamos que debería ser. Que Dios haga en mi vida como yo pretendo que debe hacerse un milagro, como yo creo que se resuelve este problema.
y Dios ve las cosas muy, pero muy diferentes a como nosotros lo estamos viendo. ¿Se acuerda de Naamán, el leproso, en 2 de Reyes 5:8? Había un hombre, jefe del ejército de Siria, Naamán el poderoso. Todo el mundo temblaba cuando oía ese nombre. Naamán está leproso. Uno de sus criados, una persona humilde, una criada le dice: oiga, yo sé que en Israel hay un profeta que solo milagros, Eliseo. Entonces el rey de Siria, cuando el hombre le cuenta y le dice: ¿por qué no intervenís por mí? Entonces el rey de Siria le manda a decir al rey de Israel: oiga, ¿por qué te voy a mandar a Naamán el sirio para que los anime? Así fue como muy cortante. Y cuando el rey de Israel leía eso, dice: ve, que este hombre lo que quiere es matarme con cualquier pretexto. ¿Cómo voy yo a sanar a nadie? Si dicen que Naamán está leprositico, no es leproso, es leprosísimo. Y cuando a Eliseo le dijeron que el rey de Israel estaba angustiado porque le mandaron esta nota y que él veía imposible, entonces que los iban a invadir, pasa lo que sucede, dijo el hermano. Capítulo 5, verso 8, 2 de Reyes. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, eso es señal de duelo, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Mándemelo, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¡Ay, joder, mi alma! ¿Quién dice Omar Ramón? No, es que yo creo que uno tiene que saber que Dios lo usa también, hermano. Y que es para la gloria de Dios, como decía Elías, y este chaval aprendió de Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y cuando usted sabe que usted vive en la presencia de Dios, van a ver milagros, porque estas señales seguirán a los que en mí creen. Los milagros no es a todo el mundo, no sean bombetas, hermanos. Es a los que creen en el Señor, a los que le siguen de veras. Y vino Naamán con sus caballos, y con su carro se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo no abrió el timbre, vio como un testigo de Jehová fuera y dice: ni me hablan. Y le mandó a decir: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y entonces su carne se restaurará y será limpio. A Naamán iba con un montón de ropas finas y de dinero para bendecir a Eliseo. El hombre tenía plata. No solamente llevaba caballo, llevaba un carro especial como el que le dan a los reyes para llevarlo. Se para enfrente de la casilla de Eliseo. ¿Quién sabe cómo era esa casa? Con la pinta de Eliseo. Y cuando Eliseo se da cuenta que está afuera, yo me lo imagino comiéndose un pedazo de pollo. Y dice: pues ven, dice Naamán que vaya y se baña al río Jordán 7 veces. Cuando le llegan a decir a Naamán, al gran Naamán, que Eliseo primero no lo va a salir a recibir, y que si quiere ser sano, manda a decir: mi señor, que vaya y se baña al río Jordán, que es donde caían las placas de Palestina. Naamán se fue enojado, verso 11, diciendo, iba como a parroquia. Alguno vio los osos montañeses: el maldito Eliseo, no voy a visitar todo. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, ve lo que estaba pensando Naamán, voy a llegar, y esto es lo que decía para sí: va a salir él, Eliseo, luego, y estando de pie, invocará el nombre de Jehová, porque hay gente que tiene a Dios metido en un cuadro, en un triángulo, que solo así actúa, como Elías también lo tenía, que en el terremoto creyó que estaba Dios, que en el fuerte viento también, y Dios estaba en el circo apacible. Yo decía para mí: va a salir Eliseo, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará mis heridas y voy a sanarle la lepra. Eso es lo que yo me imaginaba. Ni siquiera me dio pelota, no salió a recibirme, no vio que este chavalazo y este galanazo merecía recibirlo con la ropa que me puse y el perfume. Y dice también, todavía hablado: Habana y Farfar, los ríos que hay en Damasco, no son mejores que toda esta porquería de agua de Israel. Si yo me lavara en ellos, responde esta pregunta, ¿no seré limpio también? Responde esta pregunta, hermano. Naamán creía que se trataba del agua. No era el agua, ¿verdad? No era el Jordán, no era el Habana y Farfar, no era el Nilo, no era la obediencia y la humildad. Hay gente que lo que necesita es una lección de humildad y obediencia, y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados, vea si necesitaba lección de humildad, fue una criada la que lo manda a Israel, y un criado se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa, algo muy difícil, no lo harías.
más diciéndote, vaya y se lava y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios o de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de su siervo. Y Eliseo no quiso recibir nada. Pero qué gran lección con esto de Naamán, hermanos, acerca de que Dios hace los milagros, el que usted está esperando hoy, de una manera diferente al que usted piensa que va a venir, o como viene, o como alguien dijo, que Dios envuelve los regalos en paquetes diferentes a los que yo espero. Hay milagros envueltos de una manera diferente a la que yo espero en que Dios me va a bendecir. Estamos por aquí, hermanos. ¿Por qué usted le está poniendo condiciones a Dios de cómo hacer ese milagro? ¿Por qué usted está esperando que le paguen una plata, que le suban el sueldo, que cuando Dios, lo único que quiere es que usted vaya y se bañe al río Jordán? En la repartición de los panes, lo único que quería era que reposara ahí en el Zacatán. Reposen ahí, que el que hace todo soy yo, porque la gloria tiene que ser de Dios. Naamán le quiso decir a Dios cómo ser Dios, cómo ser sano. Cuando por medio de Eliseo Dios le da una solución diferente a la que esperaba, salió enojado y por poco pierde la bendición, por soberbio. Hay gente que no está recibiendo bendición de Dios por su soberbia, porque no se doblegan ante Dios, porque no se humillan ante Dios, porque no quieren aceptar el método de Dios. Pónganme atención porque es para usted. Incluso pretenden ser mejor que Dios cuando le da opciones que Dios ya conoce, que Dios ya pudo haber tomado en cuenta, pero no son opciones que ni lo van a curar porque no era el agua de ningún río. Y además no van a curar la prepotencia que usted tiene y la soberbia que usted tiene en su corazón. Comprende, hermanos, no fue por bañarse en el río Jordán que Naamán fue sano, fue por obedecer a la palabra de Dios que Naamán fue sano. A Dios no le interesa sanarlo a ustedes, suena muy feo. Dios no es Dios por sanar, ni por hacer un milagro, ni Dios es más Dios porque le hizo el milagro que usted está esperando, hermanos. Dios no se preocupa tanto por lo material ni por su salud. Él quiere una solución integral para usted y para su vida y para su familia. Él quiere un cambio total en su vida. Y este milagro que usted espera tiene que obrar para bien. Tiene que darle la gloria a Dios. Y tiene que cambiar muchas cosas en su vida, además de lo que usted está necesitando. Alaba usted a Dios, hermano. Me estoy dando a entender. Naamán, el gran jefe del ejército de Siria, debería y necesitaba ser sano primero de su soberbia, de la prepotencia, porque antes de la caída está la soberbia y la prepotencia. Y si no era esto, algo más se le iba a echar. Necesitaba una lección de humildad y ubicatex. Y hay gente que antes de recibir un milagro necesita saber para qué va a ser ese milagro. Porque algo que usted tiene que aprender, que hemos aprendido este año en oraciones, es que siempre tiene que haber un para qué. Le estoy pidiendo a Dios algo. ¿Para qué le estoy pidiendo a Dios algo? Cosa que muchos necesitan hoy en día para alzar sus ojos a Dios y reconocer, hermanos, que todo lo que yo tengo viene de Dios. Y que por lo tanto, como dice aquel himno, todo se lo debo a Dios. Y todo le pertenece a Dios. Todo lo que tengo, lo que soy, se lo debo a Dios. Y todo lo pongo al servicio de Dios. Si no se repite la historia de Nabucodonosor, en Daniel 4:29. Podemos repetir la de Naamán, también la de Nabucodonosor. Porque mucha gente necesita recibir una gran lección a través de la humillación para aprender quién es el que bendice. Alzaré mis ojos a los montes. Responda, ¿de dónde vendrá mi socorro? El salmista lo dice, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué usted está saliendo de deuda? Porque usted es muy caro. Porque agarró 3 trabajos, porque se fue a Estados Unidos. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Por qué usted tiene casa? Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y el que le está pidiendo casa al Señor, ¿sabe cuántos hermanos aquí tienen casa propia? ¿Cuántos están pidiendo una casa propia? ¿Sabe que el brazo de Jehová no se ha cortado todavía? Y que el mismo Dios que le dio casa a Lourdes o a Diego o a los que levantaron la mano es el Dios que tiene una casa para usted. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero aprenda para qué Dios lo va a bendecir.
Y dígale a Dios para qué es que quiere una casa. Y su brazo no se ha acortado, hermanos. Dios tiene muchas cosas para usted todavía. Y es el Dios que me bendijo con una casa, que tiene una casa para usted. Recíbalo del Señor. Daniel 4:29. Al cabo de 12 meses, o sea, esta visión la tiene Nabucodonosor. Daniel le explica lo que va a venir, lo que significa el sueño. Le dice que se cuide, que se humille. 12 meses después estaba exaltado por el corazón de Nabucodonosor. Se le había advertido, por eso dicen que en guerra avisada no mueren soldados. Mira que un chaval tan vivo. Y le avisaron y pataleó. Al cabo de 12 meses, paseando al Palacio Real de Babilonia, viendo los jardines colgantes de Babilonia y todo, fue Nabucodonosor. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra calientita en la boca del rey cuando vio una voz del cielo. Vino una voz del cielo y le dijo: a ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como de las aves. Mas al fin del tiempo, dice, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y vi, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Eso es adoración. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo que reconocí todo esto, mi nación fue de vuelta, mi razón, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza todavía me fue añadida. Qué duro aprender una lección ahí. La historia lo que narra es que Nabucodonosor se volvió loco y dormía en el campo y se descuidó y le crecía el pelo. La Biblia dice por qué fue que le pasó eso. Por altanero, por egocéntrico, por no darle la gloria a Dios de todo lo que le tenía. La Biblia dice: cuando Jehová tu Dios te saque o te dé la tierra que Jehová tu Dios te prometió, póngame atención, los que tienen promesas delante de Dios están esperando. Cuando Jehová tu Dios te dé la tierra que Él te prometió, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuidado, se olvida de Jehová tu Dios. Él sabe por qué pasan las cosas, pero también sabe por qué no pasan. Él sabe por qué dio algo y sabe por qué no lo dio también. Él sabe por qué no lo dio en un momento del examen, pero por qué sí lo dio después. Él todo lo sabe, hermanos, hasta lo más íntimo, lo más pequeño, lo que nos parecía insignificante. Él sabe por qué sucedió. ¿Sabe qué dice el Salmo 147:4? Él cuenta el número de las estrellas y a todas las llama por su nombre. 147:4. Él sabe el número de las estrellas y a todas las llama por su nombre. La maravilla de esto, hermanos, se presenta cuando dicen que el número de las estrellas es igual a todos los granitos del mar que hay, de arena que hay en el mar. De todos los lados, ¿verdad? Mateo 10:29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Nada le pasa a un pajarillo sin que el Padre se dé cuenta. Y ustedes valen más que cualquier piapia o zanate que ande ahí haciendo daño. Hebreos 4:13: y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta algún día. Esto hace, hermano, que usted y yo tengamos que reconocer como Pablo en Romanos 11:34 al 36. Romanos 11:34 al 36. La realidad de la vida, hermanos,
control de todo, aunque no me parezca. Y que en estos momentos de duda y de prueba que usted y yo estemos pasando, tengo que tener dos palabras. Una, usted no va a ser probado más de lo que pueda soportar. ¿Estamos bien? Ya la metió en el cassette, aunque cueste más nuevo, Dios no me dejará ser probado más de lo que pueda soportar. Y dos, todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Y esto que usted está pasando, y esto que estoy pasando, son las respuestas ante la prueba, la pregunta que Dios hace. ¿Cómo va a salir de esto? Es la pregunta que usted se hace, lo que Dios se le hace a usted para ver la prueba. No sé, Señor, pero sí sé que usted todo lo sabe. Que usted tiene el control y que todo habla para bien a los que le aman. Y que esta prueba yo voy a salir adelante que dure 7 años. Porque no me dejará ser probado más de lo que yo pueda soportar. Lo que Dios tiene para ti es tan bueno, hermanos, que lleva tiempo. Pero no lleva tiempo para dártelo, lleva tiempo para formarte. Para que usted se humille, para que usted aprenda a que toda la gloria y la honra solo pudo haber sido de Dios, no porque yo soy muy galleta. Amén. Y decimos como Pablo en Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entiende a Dios? ¿Quién puede explicar cómo piensa Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado si Dios nunca le debe nada a nadie? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Y aún así, él sigue teniendo el control de todo el universo. Él sabe de qué cosas tengo necesidad. Él sabe cuándo es el momento preciso para venir en mi auxilio, como a Lázaro. No necesariamente cuando yo creo que Él va a venir, ni como yo creo que Él va a venir, sino cuando Él sabe. Simplemente usted y yo debemos confiar en Él, ¿estamos? Y creer que Él está al mando y que por lo tanto Él tiene el control. ¿Estamos bien? Hermano, Dios nos llamó. Dios me recogió, la Biblia dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Y sabe qué dice 1 Corintios 9:7? 1 Corintios 9:7, solo la primera frase, hasta los signos de pregunta nada más. ¿Quién jamás fue soldado a sus propias expensas? O sea, ¿a cuál soldado lo llama el ejército? Pero usted tiene que llevar el rifle. Y usted tiene que comprarse las balas. Y se compra el uniforme para ir a pelear. Y usted lleva los atunes para comer. Y compra la tienda de campaña. Nadie nunca ha sido soldado a sus propias expensas. Si alguien es soldado de un ejército, el país que lo reclutó le da todo lo necesario para ir a la batalla. ¿Ven, hermanos? ¿Cuántos soldados del Señor hay aquí? Usted no es un soldado a sus propias expensas. Dios no dejó a sus propias expensas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, bendice a la iglesia, bendice a los hermanos, y que tu palabra penetre fuertemente en su corazón, sabiendo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Que tú pues conoces la necesidad y la petición de cada persona. Que volvemos a repetir lo que vimos la semana pasada en el libro de Habacuc, y volvemos a tenerlo como una confesión. Aunque la visión tardare, se cumplirá, porque fue Dios el que la hizo. Yo no voy a desmayar, solo voy a creer que todo obra para bien a los que aman a Dios. Que tú no me dejarás ser probado más de lo que puedo soportar, juntamente con la prueba. Y además de esto, Señor, que yo soy un soldado tuyo. Y que no hay ningún soldado en el mundo que sea soldado a sus propias expensas. Si no hay un soldado en el mundo, menos un soldado de Jesús. Tú vas a proveer todo lo que necesites, de acuerdo a tus riquezas en gloria, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios?